Hola amigos y amigas, soy Isa Guzmán. El propósito de este programa es dirigir desde nuestra mirada como niños, niñas y adolescentes temáticas en torno a ser escuchados. Todo lo que se exponga en este programa ya ha sido tratado en diferentes programas de TV o radio, desde la mirada de los adultos. Hoy somos nosotros, los niños, quienes preguntamos. Nuestra invitada del día de hoy es la señora jueza Mónica Geldres, jueza de familia y activa defensora de derechos humanos de las niñas y familia. Como jueza ha luchado por años por la protección de los niños en cuidado residencial y lideró el proyecto que visitaba a más de 6.500 niños en todo el país, conocido como Informe Geldres, el cual sirvió como denuncia del trato que el Estado brinda en materia de protección y que generó comisiones investigadoras, informes nacionales e internacionales. Como defensora de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en situación de vulneración, ha hecho presentaciones ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra actualmente en tramitación para hacer efectiva la responsabilidad del Estado por la violación de sus derechos. Ha colaborado con coraje y valentía con los gobiernos de turno en el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los niños. Ha publicado en diversos medios temas prioritarios en relación a la infancia. Ha sido expositora permanentemente en instancias nacionales e internacionales y ha generado alianzas con distintas instituciones para la promoción de los derechos de los niños. Ha acompañado a parte de la sociedad civil, especialmente a egresados del ETSENAME. Tuvo un breve paso por la ANM, instancia gremial de los jueces, donde instó por la creación de la Comisión de la Infancia, que coordina en sus primeros años, invitada permanente al Congreso Nacional para ser escuchada en la tramitación de diversos proyectos de ley en materia de infancia y adolescencia. En el año 2022 fue distinguida como mujer líder, entre otros reconocimientos que le han entregado diversas instituciones. Paralelamente a su labor judicial, ha sido docente de pre- y postgrado en diversas casas de estudio, siempre dentro de las temáticas de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Hola señora jueza Mónica Geldres, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Isea, muy bien, muchas gracias. La verdad es que estoy orgullosa de estar el día de hoy junto a ti, agradecer tu presentación y feliz de estar en tu programa. Para mí es un honor conversar con usted. Gracias. ¿Por qué usted ha decidido trabajar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país? La verdad es que desde muy pequeña siempre quise ser juez. Hacía juicios cuando tenía 4 o 5 años. Y mi carrera fue enfocada siempre a la judicatura y especialmente a la judicatura de familia. Pero muy tempranamente en el Poder Judicial me tocó conocer muy de cerca la situación de miles de niños y niñas, adolescentes también, que estaban separados de sus padres, de su medio familiar, vivían situaciones complejas, distintos tipos de vulneración. Con un grupo de jueces recorrimos todo Chile por distintas residencias a nivel país y pude conocer la historia de cientos de niños, pero ya no en un papel. No era una causa, sino que era mirar a los ojos y que me contaran ellos la situación que estaban viviendo. Y eso marcó mi vida, mi camino, mi carrera y mi futuro. Y es por eso que he dedicado, voy a cumplir este año 20 años en el Poder Judicial y será así por el tiempo que tenga la posibilidad de hacerlo, lograr que las condiciones de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país sean las mejores, que seamos un país que trata bien a sus niños, niñas y adolescentes para que puedan florecer y ser personas que puedan decidir qué es lo que quieren hacer de sus vidas, donde tenemos que entregar las mayores herramientas. Así debe ser. ¿Cómo fue su trabajo en la Comisión Especial Investigadora del Servicio Nacional de Menores, CENAME? ¿Con qué fue lo que se encontró? La comisión investigadora, podríamos decir que una de las comisiones investigadoras, existió más de una, fue en parte el resultado que obtuvo este informe, ¿cierto?, que se realizó, este trabajo que realizamos un grupo de jueces por todo Chile. Y
Y lo que nos encontramos no era algo que estaba visibilizado. Se sabía que había niños que tenían, cierto, que padecían distintas vulneraciones en las residencias, pero no sabíamos cuál era el nivel de las problemáticas que ellos vivían. Entonces, los resultados de este informe comprometen además no solo a situaciones que viven los niños, sino que los garantes, aquí hay distintas personas que estaban obligadas a hacer, a tomar medidas para mejorar la vida de los niños, que no estaban haciendo lo que les correspondía. Entonces encontramos situaciones complejas desde el Ejecutivo, ¿cierto? Sí. Prestaciones que no se entregaban, actores que no estaban coordinados, personas que no tenían las competencias para trabajar con los niños, pero también nos dimos cuenta que en el Poder Judicial habían falencias. Había medidas que no tenían plazo, medidas que no se fundamentaban en relación a los antecedentes de la causa, pero también encontramos situaciones graves en las residencias de infraestructura y de abuso, niños que eran víctimas de distintos tipos de vulneración en el ámbito o en la esfera de su sexualidad, con el trabajo que debía hacerse con la familia, con programas que no funcionaban, con programas que no cumplían con los objetivos de mejorar la vida de los niños. Entonces nos encontramos con un escenario complejo, crudo, doloroso, donde además los niños en nuestro país no todos tenían una causa en los juzgados de familia. Y los juzgados de familia tenemos la obligación de visitar a todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces nos dimos cuenta que no todos tenían causa, que no todos tenían su situación de salud al día, su situación de educación, y esos resultados visibilizados finalmente es lo que comienza, a mi juicio, un camino de comisiones investigadoras, de informes de distintos organismos que van concluyendo más o menos lo mismo, ¿no? Que el cuidado que el Estado entrega a los niños, a los que se separa de sus padres y de su familia, no es el mejor, y que en muchas ocasiones es el propio Estado el que vulnera. Así es. Sí. Un objetivo de la Comisión Especial Investigadora del Servicio Nacional de Menores fue que cada región tomara conocimiento de las situaciones particulares de cada niña o adolescente. ¿Ese objetivo se logró? En parte, diría yo, porque cada vez que visitábamos una región, los resultados obtenidos en esa región no es lo mismo los problemas que se enfrentan Arica, por ejemplo, con Punta Arenas, ¿no? Las situaciones son distintas conforme los lugares en que uno vive, ¿no? Se enfrenta problemas de drogas y alcohol, a lo mejor en lugares como Arica o Punta Arenas, que era más podíamos encontrar más de aquello que los problemas que podrían haber en el sur, ¿no? Donde hay mucho frío, donde las residencias tampoco tenían las condiciones para atender bien a los niños. Y entonces en cada región se realizaba un pequeño encuentro con los jueces de la región, donde compartíamos cuáles eran las conclusiones que habíamos obtenido o habíamos visibilizado en cada región. Eso en parte se cumple, pero no se cumple luego de sistematizada la información, ¿ya? Porque los jueces se desplegaban en las regiones, llenaban unas fichas con la salud, con la educación de cada uno de los niños, y luego eso resultó en conclusiones. Entonces podríamos decir, en Arica hay tantos niños en esta situación, y esa parte del trabajo finalmente no se logró, no llegó ese informe a las regiones. Ya, perfecto. ¿Hubieron mejoras cuando se dio a conocer el informe de la luz? Por ejemplo, en el sur, la residencia algunas no tenían las condiciones aptas para que los niños vivieran por el frío. ¿Hubieron mejoras? Sí. El trabajo en sí, mientras se iba desarrollando, iba generando que se solucionaran ciertas cuestiones que eran complejas y factibles de solucionar en el momento.
Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes que se ingresaban a las residencias sin plazo, a las medidas comenzaron a ponerse plazos a las medidas, y otros problemas particulares que iban sucediendo, se iban denunciando y esos se fueron modificando en términos de cada niño, ¿no? Distinto a lo general, pero claramente ese trabajo de partida implicó que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país tengan una causa en el sistema y estén contados, si se puede decir de una manera. O sea, todos los niños están visibilizados y tienen una causa. Y eso es un gran logro de ese proyecto inicial. Usted estuvo hace un par de años en el CREAT Pudahuel. ¿Qué fue lo que constató? Ahí es donde la verdad te golpea muy fuerte, ¿no? Porque si bien es cierto, casi 10 años atrás habíamos visibilizado situaciones críticas en los niños, como niños que no tienen la posibilidad de tener algún médico en términos de salud mental, o niños que atentaban, ¿cierto?, contra su vida, niños que estaban en consumo de drogas y alcohol, niñas también vulneradas y en explotación. Eso que habíamos encontrado hace muchos años atrás se repetía, pero se repetía además agravado porque habían pasado 10 años. Entonces los niños que me tocó ver en el CREAT Pudahuel eran niños que, claro, uno podía decir es algo que ya vi, ¿no?, hace 10 años atrás, pero era mucho más fuerte, porque los niños estaban mucho más complicados en sus trayectorias de vida que hace 10 años atrás. Entonces eran niños que podían partir o que encontrábamos que habían sido ingresados a los 8 o 10 años y pasados 7, 8, 10 años después los niños estaban en situaciones mucho más graves y en riesgo muchas veces de vida. Entonces eso golpea fuerte porque si yo separo a un niño de sus padres para ingresarlo a una residencia, para ingresarlo ahora a estas residencias familiares, es para que el niño esté mejor que como estaba junto a su familia, ¿no? Y quiere decir además que yo hice todo lo posible y apoyé a esa familia para alentar a esos padres a mantener la guardia. Y no lo logré. Y por eso es que el Estado, como última instancia, separa a los niños de sus familias, de sus comunidades y lo ingresa a esta residencia. Entonces, si lo ingreso a estas residencias, ¿es para qué? Para que estén mejor que como estaban junto a sus padres. Y eso es lo que en muchos casos no es así. Señora Mónica, ¿qué pasa con los niños que desaparecen de los centros de Sename? ¿Hay cifras? Esa es una pregunta bien difícil. Primero, comentarte que Chile tiene un problema de datos. Se nos ha observado que nosotros tenemos que tener información, tenemos que tener estadística en relación a la situación en que se encuentran los niños. Y ese es un problema que hasta el día de hoy, sin perjuicio que se nos ha observado internacionalmente, no hemos solucionado. Entonces, ¿qué ocurre con los niños que se fugan, por ejemplo, de lo que eran los CREAT o de las residencias de los organismos colaboradores, de los privados? Se fugan y pueden permanecer meses, ¿cierto?, fuera, en situación compleja, con todos los riesgos que trae aparejado la calle, muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que debería existir? Si un niño se fuga de una residencia y yo otorgo una orden de búsqueda y recogimiento, ese niño debería ser permanentemente monitoreado, ¿cierto? Deberíamos verificar, buscar dónde está, y eso pasa mucho, que pasan meses y los niños finalmente desaparecen, si se quiere. Algunos cumplen la mayoría de edad y ya no son resorte de los tribunales de familia, que tenemos esa competencia, otros no se encuentran, y las cifras varían dependiendo de las distintas instituciones que las tienen. Carabineros tiene un número, los tribunales de familia tienen otro número, ¿no? Así que es bien difícil poder entregar un número cierto de los niños que están
en abandono de las residencias, con orden de búsqueda y recogimiento y la situación en la que se encuentran además. Eso es algo que estamos al debe, pero son cientos los niños que se encuentran en esa situación, si no miles. Perfecto. ¿Qué pasa con las personas que egresan de hogares de menores? Bueno, ahí tenemos otro problema profundo como país. Nosotros no tenemos una ley como existe en Argentina, que se llama Ley de Egreso Asistido. Y esta ley permite que cuando un niño preparar, ¿cierto?, el egreso de un adolescente y se le entrega un apoyo biopsicosocial, es decir, se le entrega un lugar donde pueda estudiar, se le entrega los recursos para que pueda hacerlo, también en el ámbito de la salud, en todo ámbito de vida como lo haría en los padres. Los padres, nosotros tenemos la obligación, ¿cierto?, de entregar alimentos a nuestros hijos, ¿cierto?, hasta que cumplen la mayoría de edad. Claro, y si siguen estudiando, también tenemos la obligación finalmente hasta los 28. No debería ser, ¿y qué significa eso? Es un apoyo. Si no viven con los padres, bueno, los padres estamos obligados a este apoyo. ¿Para qué? Para que él pueda salir adelante, para que los niños puedan salir adelante, estudien. Y ese apoyo no lo tienen los niños que egresan de este nuevo servicio ahora de protección. Hubo un avance en términos de que se va a apoyar a los niños que siguen estudiando, ¿cierto?, hasta una determinada edad es la ley de garantía, pero no es el apoyo que se requiere completo, no es solo un apoyo de que el niño pueda seguir estudiando, porque muchas veces para que un niño pueda seguir estudiando requiere mucho más que el cupo en una residencia. Requiere un apoyo, un acompañamiento. Han existido en nuestro país algunos ejemplos de apoyos y cupos especiales para niños que egresan del ex Servicio Nacional de Menores, pero que aún tengan el cupo prioritario en una universidad, no implica que ellos puedan realmente estudiar como podría estudiar un niño, un adolescente que tiene cubiertas sus necesidades básicas. Para ellos es siempre mucho más difícil. Entonces el apoyo que hay que dar es un apoyo completo, y eso en nuestro país no existe. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Señora Mónica, ¿cuál ha sido el rol del Estado y el gobierno en Chile, con la infancia en Chile? Es lo que hemos estado conversando, ¿no? En relación al motivo de la entrevista y a los niños que están separados de su medio familiar y comunitario, vemos cómo los distintos poderes tienen roles, ¿no? En el caso del Ejecutivo, está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social el nuevo servicio, que es el que entrega las prestaciones que los niños requieren, tanto si están separados de su medio familiar y comunitario, como aquellos que tienen prestaciones en el ámbito, en lo ambulatorio, digamos, ¿no? Entonces, hay obligaciones que tiene el Ejecutivo, por cierto el Legislativo, y también el Poder Judicial. En Chile, a diferencia de otros países, todas las causas de vulneración de derechos las conoce el Tribunal de Familia, ¿no? Entonces, el Tribunal de Familia no solo ve aquello que es grave vulneración de derechos, por ejemplo, un niño que es víctima de violencia, ¿no? O que en definitiva se traduce en los niños que deben ser separados de su familia y de sus padres. En Chile se ve todo por los tribunales de familia, y entonces como los jueces ven todas las materias, muchas veces se pierde lo que es realmente importante de lo que no lo es. Y es por eso que es determinante es la creación, que lo estableció así la nueva ley de garantía, de las oficinas locales de la niñez. ¿Ya? Eso tenemos que estar muy pendientes a cómo se instalan las oficinas locales de la niñez, porque es ahí, en el territorio, en lo local, van a estar instaladas, donde se va a conocer aquellas problemáticas de los niños que debieran ser resorte no de una causa ni un proceso, hacer pasar a la familia por un proceso judicial, sino que es factible de resolver
por estas oficinas locales ancladas en los territorios con la oferta que requiera, en definitiva, la población de ese lugar, ¿no? Mientras tengamos todo judicializado, mientras hagamos pasar a los niños y a las familias por el proceso, no vamos a poder salir adelante, ¿no? Porque eso es necesario resolver desde la comunidad. Entonces, los distintos actores tienen distintas responsabilidades, ¿cierto? Y que vemos que, como partimos comentando, hay falencias en los distintos ámbitos que implican que no hayamos podido mejorar la situación que se encuentran ni los niños que están separados de su medio familiar y comunitario, ni todos los niños. No nos olvidemos que no solo, que por supuesto que es prioritario los niños que están en situación de mayor vulneración, pero la preocupación y la ocupación del Estado tiene que ser transversal por toda la infancia en Chile. Perfecto. ¿Por qué los niños que se encuentran en hogares de menores son tan vulnerables siendo que los sacan de su entorno para darles un mejor vivir? Claro, porque no estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Hay una cuestión que es determinante y es el hecho de que los niños con la ley de garantía tienen derecho a designar un abogado que los represente, que lleve su interés al proceso. Tenemos niños sin abogado con curador, que es una figura distinta, pero además en las causas de medidas de protección, los padres, no existe obligación de que los padres tengan abogado, o no existía. Entonces, los padres se presentan al tribunal solos. En aquellas materias, como lo es las medidas de protección, que es donde el Estado con mayor fuerza, ¿cierto?, sí, se involucra. Y entonces tenemos niños sin abogados y tenemos padres, familias, que tampoco es obligatoria que vayan con abogados. Entonces, si sumamos a eso, a que generalmente hay situaciones de vulneración o situaciones complejas para las familias, ¿no? Que no tienen todos los recursos, es distinto. Si las familias tienen recursos, contratan el abogado y van con abogado. Es distinto a las familias que es más difícil que puedan acceder a un abogado. Entonces se enfrentan a un procedimiento judicial sin apoyo técnico y los niños sin poder designar muchas veces el abogado cuando así incluso lo han pedido. Entonces ahí tenemos un problema que es vital resolver, ¿no? Porque finalmente la palabra o la sentencia del juez de familia es la última palabra, si se quiere. No hay un control de lo que el juez resuelve. Y eso lo necesitamos rápidamente modificar para poder tener una justicia más equilibrada, si se quiere, donde todos los intervinientes se encuentran en un mismo lugar de poder. Usted, ya, perfecto. Usted como jueza tiene que dictar sentencias, ¿cierto? Cierto. Ya. Mandar a niños a hogares de menores o a residencias. Cierto. ¿Cierto? Sí. ¿Y usted le ha pasado que dicta una sentencia, mandar a un niño a un hogar de menor y después se entera que ese niño o niña fue abusado? Claro que sí. ¿Qué siente en ese momento usted? A ver, dentro de las medidas de protección, Aisea, de los elementos que yo tengo que considerar para tomar la medida más gravosa, que es la de sacar a un niño del seno de su familia, de su comunidad muchas veces, e ingresarlo a una residencia, ¿cierto? Sí. Esto debería ser sobre la base de que en ese lugar va a estar mejor, ¿no? Sí. Y ya tenemos distintos informes, no solo ese, el que decías, informe Geldres, ¿no? Coloquialmente llamado así por mi apellido, sino que existió después un informe de la ONU en el año 2018 que concluía que los niños en residencia estaban en una situación compleja,
la misión de observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Luego tuvimos un informe de la Policía de Investigaciones a raíz de la muerte de la pequeña Lisette Villa, y todos concluyen, ¿cierto?, que el sistema es un sistema que vulnera y expone a los niños a mayor vulneración de la inicial, si se quiere de alguna manera. Entonces, claro que es doloroso, claro que es frustrante, porque además nosotros somos garantes. Nosotros somos el último garante, diría yo, es decir, los jueces de familia estamos obligados a visitar las residencias, estamos obligados a hacer seguimiento a las medidas y tenemos la obligación, además, de no permitir más abusos en las residencias. Entonces, cuando eso ocurre es muy doloroso, porque esto no es solo un tema de recursos, esto es un tema que involucra a todos los intervinientes, todos los servicios. Y lo que ha pasado en Chile es que no existe una coordinación entre salud, educación, el nuevo servicio, etcétera, donde todos compartan una sola información, y así no existe familias que van a 1, 2, 3 programas distintos, alejados de sus casas, etcétera. Entonces hay distintos elementos de estructura que nosotros no hemos logrado superar, y mientras no logremos superar, nos lo dijo la ONU, excesiva judicialización, lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos que lograr instalar las oficinas locales de la niñez. No podemos seguir tercerizando, es decir, entregando a terceros el cuidado de nuestros niños y niñas, ¿no? Y esas cuestiones fundamentales las tenemos que resolver, porque si no, no vamos a poder lograr la mejora que los niños, que el Estado está obligado además porque nosotros hemos ratificado la Convención de los Derechos del Niño, y el Estado se ha obligado en materia de infancia, y los niños tienen una protección reforzada por ser personas y por ser personas menores de 18 años. Así es. ¿Por qué los niños que se encuentran en hogares de menores o residencias salen a delinquir? A ver, los niños que están en residencia, si yo no logro hacer un trabajo, ¿cierto?, no solo con la familia, sino que con el niño encontrándose en esta institución, están estas salidas, ¿no? Salen y entran, no logran entender o sentir. Muchas veces sus pares, sus propios pares, son las personas o los adultos, las personas que son significativas para ellos, ¿no? Muchas veces el tío de trato directo, que lo cambian de residencia, perdió esa figura de apego. Los tíos de trato directo no tienen las herramientas, las residencias no cumplen con los estándares que requieren. Entonces se genera, y además con una familia en situación a lo mejor compleja, se genera en los niños y adolescentes ir y venir de algunas residencias. ¿Y qué pasa cuando yo salgo a la calle y me quedo muchos días en la calle? Tengo que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Sí. Y entonces ahí empieza el encuentro con pares, ¿cierto?, no adecuados, y a veces digo, no, es mejor estar fuera de la residencia que dentro de la residencia, y empiezo a conocer una realidad distinta. Comienzo a conocer la droga, ¿no? Veo que a lo mejor es más lucrativo. Puedo tener las zapatillas que quiero. También tenemos la droga ingresando a muchos lugares de nuestro país, donde con dinero voy, ¿cierto?, no comprando, pero si hay un adolescente que está en una situación crítica, por ejemplo, su familia está pasando por una situación compleja de salud, etcétera, a lo mejor el camino más fácil el que me ofrecen algunos, ¿no? Mira, si tú haces esto o esto otro, es factible que tenga posibilidades tu familia o tus zapatillas y así. Entonces, si nosotros no logramos tener un piso de protección social, si no logramos mejorar el trato que le damos a los niños, va a seguir pasando esto, ¿no? Que se van de las residencias por meses fuera y tienen que sobrevivir, y lo que sabemos nosotros, que la calle es dura. Exactamente. La calle es dura.
¿Por qué hay tanta espera en la salud pública para que puedan atender a aquellos niños que son vulnerables? Ay, bueno, la salud es un tema transversal, ¿no? No es privativo de los niños en situación de vulnerabilidad, pero lo que sí podemos decir, por ejemplo, es que cuando los niños tienen figuras significativas en sus vidas, padres o familia, que si hay alguna enfermedad grave van y hacen ¿cierto? La fila y se rebuscan para obtener. Eso muchas veces no ocurre con los niños que están separados de su familia y que viven en esta residencia donde hay muchos otros niños, ¿no? Sí. Entonces podemos ver que si ya hay un problema de salud mental para la infancia en general en nuestro país, claramente van existiendo grupos de niños que están en aún mayor riesgo y vulneración. Ahora, hay años de espera en materia para psiquiatría infantil juveniles en distintas comunas de nuestro país, además. Entonces, es algo que se agudiza, sí, en los niños en el sistema residencial. ¿Por qué los niños institucionalizados no reciben una buena educación? Otro problema que es transversal en nuestro país, no privativo de los niños en el sistema residencial. Hemos hablado bastante, se ha hablado en estos últimos años de la educación en nuestro país, de la salud en nuestro país, pero si tuviéramos que poner el foco en los niños que están separados de su medio familiar y comunitario, yo podría decir que además existen otros factores que lo hacen más complejo. Por ejemplo, que para el propio niño, la educación formal no constituye una forma que vean ellos o que visualicen ellos para poder salir adelante, ¿no? Para algunos ha sido difícil porque, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de algunos niños egresados, adultos ahora egresados del servicio, que si el desayuno se servía a las 9 de la mañana y ellos tenían que salir antes de las 9 de la mañana, salían sin desayuno o llegaban después que el almuerzo se servía. Entonces es más duro aún para aquellos niños que están en el sistema, ¿no? No sé si has escuchado los niños de Sename. Bueno, ¿sí o no? Sí. Los niños de Sename. Y por mucho tiempo, para niños que sí querían salir adelante, que sí se esforzaban, les es más duro porque llegan al colegio, tú eres niño de Sename, y se genera discriminación. Entonces, si bien es cierto la educación es un problema en nuestro país, la calidad de la educación se agrava. También para los niños en el sistema residencial. Sí, así es. Tristemente. Sí. Pero por eso tenemos que luchar, ¿no? Sí. Y esto que estemos hablando el día de hoy muestra que se puede. Sí. Y me enorgullece que un niño de 12 años pueda estar tan comprometido como tú, Aisea. Así que te felicito, realmente, a ti y a tu familia, por supuesto. Muchas gracias. Y no está detrás. ¿Por qué el sistema contrata personas no especializadas para tratar con niños? Ahí tenemos problemas de recursos, ¿no? ¿Quiénes deberían trabajar con los niños que están en situaciones más complejas? Que son problemas de recursos, pero se entrega mucho dinero por subvención a los niños, aproximadamente entre 500.000 a 800.000 pesos por niño de cada centro, y dice que no hay recursos. Claro, ahí tenemos que distinguir, hay distintos montos que se pagan, sí. ¿Cierto? Ya sea por es un aproximado a lo que yo claro. Yo ahí diría, Aisea, que yo soy del parecer que hay que modificar la ley de subvenciones. Sí. ¿Ya? Nosotros tenemos, como dijimos, tenemos tercerizada el cuidado de los niños. Se paga por niños atendidos, no tenemos programas basados en evidencia de resultados. Entonces, si hay un programa que lo hace mal, ese programa no podría volver a hacerlo, ¿no? Y nosotros tuvimos mucho tiempo residencias con subvención de emergencia, es decir, que no cumplen con los estándares, pero siguen funcionando.
Y la verdad es que tenemos que hacer toda una reestructuración de cómo se entregan los recursos, de cuáles son los incentivos para la entrega y cuáles son los requisitos que deben cumplir las instituciones que trabajan con niños para que puedan volver a tener nuevamente esa o ganen esa licitación. Y lo que finalmente se le termina pagando, por ejemplo, a los tíos de trato directo es muy poco. Entonces, muchas veces no tenemos, sino la mayoría de las veces, a los profesionales idóneos trabajando porque no se paga conforme a esa expertise. Y muchos jóvenes hacen la práctica cuando estamos hablando de niños que requieren de los profesionales más idóneos con que cuente el país, porque hay muchos niños que además no son víctimas de una situación de vulneración, ¿no? Han sido víctimas de muchas vulneraciones en su vida y en sus trayectorias de vida, y por eso es que es tan importante el estudio de las trayectorias de vida de los niños, porque viven un sinfín de vulneraciones, y el trabajo que hay que hacer para apoyarlos y para que puedan salir adelante es un trabajo de joyería que no tenemos y que dura años. Y en eso tenemos que seguir trabajando también. Así es. ¿Qué caso a usted le ha tocado conocer y no se ha podido olvidar? Muchos. ¿Cómo cuál? Muchos. Yo cuento siempre que uno de los que más me ha marcado ha sido el de una niña que no se atrevía a dormir en las noches y que prefería dormir parada para que no fuera víctima de algún abuso o de algún delito, ¿no? Recuerdo siempre un papá que por esas cosas de la vida, somos muchos jueces en los 4 tribunales de familia de Santiago, y me tocó en distintos periodos el mismo papá. Entonces yo la primera vez le dicté una resolución donde ingresaba a su hijo que había empezado a dejar el colegio, estaba con un problema inicial de consumo, y lo ingresé a un programa. ¿Ya? A los 6 meses vuelve el mismo papá, y yo le digo, ¿pero por qué está acá de nuevo? Si yo ya lo mandé. No, es que no estoy en lista de espera, mi hijo nunca fue, pero mi hijo ya tiene rezago escolar y ya tiene un consumo más complejo de drogas. Entonces dije, esto no puede ser. Entonces ahora tomé el teléfono, me aseguré que tuviera la prestación y me volvió a tocar a los meses después. Y su hijo se había ido de la casa, había dejado el colegio, y bueno, hasta que lo seguí, todavía no era encontrado. Esas son las cosas y así muchos otros casos, que te marcan, sí, pero que también te dan la fuerza para seguir adelante. Sí. ¿Para usted qué significa la palabra infancia? ¿O para usted qué es la infancia? Para mí es, como te decía, mi misión de vida. Que en términos generales todos los menores de edad puedan desarrollarse y tener todas las herramientas para tener una vida plena. Si nosotros dejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes atrás, no les entregamos las herramientas, ¿qué tenemos? ¿Qué futuro tenemos? No tenemos futuro. No tenemos futuro, porque ustedes son nuestro futuro. Tú eres parte de nuestro futuro. Y estamos obligados como país, nos hemos obligado internacionalmente a entregar todas las herramientas para que ustedes puedan ser personas plenas. Y para eso tenemos mucho que hacer, por supuesto, y todos los garantes tienen que ponerse las pilas para que ello sea. La infancia es nuestro futuro y tenemos que entregar y cumplir, porque tampoco es algo que nosotros, si queremos lo hacemos o si queremos no, estamos obligados a entregarles a ustedes todas lo necesario desde el ámbito salud, educación, para que puedan ser personas plenas, exitosas en la vida. Le invito a que realicemos un juego. Acepto. Ya, perfecto. El juego consiste en que yo le digo una palabra y usted dice lo primero que se le vaya a la mente. Ya. Ejemplo, céname. Dolor. Salud. Privilegio. Garante. Protección. Familia.
La vida, tu núcleo. Amor. Familia. Hijos. Hoy, lo más importante en la vida era una palabra, me equivoqué. No importa, tranquila, no se preocupe. Metas. Que Chile sea un país que cuida a sus hijos. Educación. Calidad. Protección. Unión. Libertad. Libertad. Condiciones materiales para ello. Infancia. Nuestro futuro. Justicia. Nuestra obligación. No lo cumplí, era una palabra. Tranquila, no se preocupe. Le agradezco a Dios por esta oportunidad que me concede poder conversar con usted. Ha sido un honor. Le agradezco por aceptar. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias a ti, Aisea. Me emocionaste. También le quiero agradecer por todo lo que ha hecho por los niños de nuestro país. No, gracias a ti porque esto demuestra que se puede. Esto demuestra que hay niños que están interesados en sus hermanos, ¿cierto? En todos los niños menores de 18 años que muchas veces se dice que no saben, son niños en construcción. No, tú eres un ejemplo de un niño que se interesa por mejorar la vida de otros. Así que de verdad me siento sumamente orgullosa de que hayas pensado que entrevistarme era algo importante para tu programa. Así que muchas gracias. Igualmente.